¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero que estéis muy bien allá desde donde me estéis viendo. A mí ha habido épocas en la vida que no me ha ido nada bien y me ha costado mucho trabajo y mucho tiempo, como he contado en algunos vídeos, llegar hasta el punto en el que estamos ahora, en el que espero que nos mantengamos durante mucho tiempo más o que al menos no pasemos los aprietos que en su día pasamos y que sirven sobre todo de aprendizaje y también de lecciones de vida para no venirse arriba cuando las cosas van bien y también para relativizar que ni eres tan tonto cuando las cosas van mal, ni eres tan listo cuando las cosas te van bien. Simplemente se trata de ir aprendiendo y de no parar de trabajar y de no parar de caminar hasta encontrar el camino correcto. El problema es que muchos se cansan o se hartan por el camino, y esa es la clave. Como decía Camilo José Cela, gana quien cierra el puño y resiste quien aguanta. Es un consejo un poquito bruto, un poquito bestia, un poquito elemental, pero lo cierto es que funciona mucho y a base de insistir se acaba consiguiendo. Bueno, todo esto te lo cuento porque en su día yo estuve en una situación tal en la que vivía a 250 kilómetros de Madrid y mi futuro, consideraba, mis proyectos pasaban por Madrid, pero al mismo tiempo por una cuestión familiar, de pareja, yo vivía a 250 kilómetros de Madrid y muchos días iba a Madrid. Y entonces me encontré con una cosa muy curiosa e interesante que venía de Francia, como venían antiguamente muchas de las innovaciones emprendeduriles que se han implementado en nuestro país, que era el asunto de BlaBlaCar, el tema del coche compartido, algo que llevaba ampliamente practicándose desde tiempos inmemoriales en países civilizados como Alemania, luego en Francia, y que gracias a Internet ponía en contacto, en comunicación a la oferta y a la demanda de cara a poder hacer viajes. Siempre me has fascinado, me ha alucinado la importancia que tiene el transporte en la historia de la humanidad, en nuestras vidas, y cómo el transporte de mercancías y personas es lo que hace que el mundo se haya movido, que hayamos llegado hasta donde estamos y que, para bien o para mal, nos haya construido como sociedad. Y esto aportaba algo muy interesante, que es que las personas podían compartir los gastos a la hora de transportarse en un vehículo y además ser mucho menos contaminantes en ese trayecto, los coches siempre normalmente vacíos, en mi caso siempre. Como desde luego no andaba boyante de dinero, más bien me faltaba para llegar a fin de mes, y yo quería seguir yendo a Madrid a intentar poner en marcha los proyectos que tenía en la cabeza y hacer crecer lo que estaba haciendo en aquel momento, por años y años y años insistiendo sin poco éxito. Bueno, pues empecé a utilizar la plataforma como una forma de ahorrar dinero y de hecho lo hice, y tanto lo hice que acabé siendo embajador incluso de BlaBlaCar, que es una combinación entre el tiempo, la cantidad de viajes que has echado y la puntuación de las personas que te acompaña. De hecho, el otro día estuve comprobando que todavía soy embajador de BlaBlaCar, aunque echando cuentas yo creo que hace 10 años que no lo he vuelto a usar. Esto de la economía colaborativa está muy bien, pero es un eufemismo de la economía de los pobres, ¿no? Porque a la que uno tiene la capacidad y la posibilidad de poder viajar sin llevar compañía, salvo que le guste llevar compañía, que me conste que hay personas que lo prefieren, pues uno prefiere viajar solo con mayor comodidad y no depender de los demás, que es el verdadero punto negro de todas estas plataformas, la poca formalidad de la gente, que te utilicen como chofer cuando realmente eres un compañero de viaje, que no aparezcan o que te cambien el sitio, que alguien se moleste contigo, porque, en fin, mil cosas que te pueden suceder. Y de hecho, al final de este vídeo te voy a compartir un vídeo que publiqué hace 5 años, en el que vas a ver a otro JF Calero en mejor forma que ahora, que estaba más canino que ahora, explicando sus anécdotas en BlaBlaCar, porque tengo anécdotas increíbles que me pasaron durante aquellos tiempos. Eso será al final del vídeo. Pero te quiero hablar de todo esto porque España es un país muy retrasado en lo que se refiere a la liberalización del transporte. Y si nos queda una rémora todavía por saltar, una rémora por romper, después de haber roto el absoluto maleficio del transporte privado por carretera de los taxis, que ha sido durante mucho tiempo una auténtica mafia y una vergüenza de cómo las administraciones retenían las licencias de taxi, por ejemplo, entre ciudades, o las de los VTC, y que tanto tiempo ha costado y todavía está costando liberalizar para que la gente pueda elegir y pueda haber competencia en el mercado. Si queda una rémora en el mercado, es el transporte por carretera de gran formato, es el transporte de los autobuses. Pero eso podría cambiar en el futuro con una nueva normativa, y de hecho ya está cambiando, y mi sorpresa ha sido cuando he descubierto una serie de datos súper interesantes para que sepas de qué va esto y la normativa que tenemos en España, para que veas lo importante o cómo puede influir una norma en el desarrollo del mercado, en la libertad de las personas y en la riqueza de las mismas. Y este asunto es súper potente. Quédate porque te voy a contar unos datos que te van a dejar ojiplático / ojiplática. Bueno, nada más un pequeño inciso para seguir. En aquel momento lo de BlaBlaCar me fue tan bien que incluso me estuve planteando de crear una mini empresa BlaBlaCarera. Me voy a explicar algo que formalmente no era legal porque no había licencias por aquel entonces, pero era establecer pues el viaje de BlaBlaCar de una manera intensiva, es decir, echar 4 viajes, ida a Madrid, vuelta a Madrid, ida de Madrid, vuelta a Madrid, esos son 1000 kilómetros al día, e ir transportando, llevando y trayendo gente para hacer de esos viajes sacar un beneficio, ¿no? Y entre viaje y viaje, en los descansos, poder trabajar un poquito.
Bueno, la cuestión es que cuando me puse a investigar el tema de las licencias, me di cuenta de que esto de las licencias no merecía la pena ni intentarlo, todavía no había salido la ley Omnibus, era imposible y verdaderamente el servicio de taxi en España vivía de una normativa verdaderamente antediluviana. Bueno, pues en el asunto de los autobuses, España también es diferente y seguimos siéndolo porque aquí tenemos un sistema especial que es el sistema de las concesiones. Es decir, que el Estado le da una licencia a una empresa para una ruta determinada. Y este sistema se supone que está muy bien en los tiempos de Franco y en los de Primo de Rivera, te puede parecer una exageración, pero la normativa española mana de un texto, de una ley de los tiempos de Primo de Rivera, que muchas personas ya ni sabrán situar en el tiempo, ya te lo coloco yo, estamos hablando ya de 100 años, de más de 100 años. La normativa actual del transporte de carretera en autobús data de esos tiempos, cuando todavía, por cierto, los autobuses eran algo así como un exotismo increíble. Pero ya salió una normativa para regular estas líneas de transporte que hoy en día copan en España, como no podía ser de otra manera, porque va por licencias y concesiones, tres grandes empresas de las cuales solamente una, Alsa, tiene el 50% de las licencias de explotación y el 62% de la facturación. Y claro, este sistema de licencias, no nos vamos a poner ahora aquí exquisitos, tiene también cosas muy buenas y tiene cosas muy malas. Las cosas muy buenas son aquellas relacionadas con el servicio público, siempre y cuando se mantenga efectivamente un servicio público, en el que el servicio precisamente a los ciudadanos debería de primar sobre la rentabilidad. En el mundo real resulta que hay muchas licencias que están otorgadas y que no funcionan en la práctica porque no son rentables, y en el mundo real también hay licencias que dan un montón de dinero, como puede ser por ejemplo una Madrid-Toledo, Toledo-Madrid, que solamente con una estación de partida en Madrid, Plaza Elíptica, genera más de 10 millones de euros al año, que se dice pronto, que los ciudadanos, al final los usuarios, precisamente porque no hay mucha competencia, tienen que sobrepagar también para pagar los déficits de las líneas más deficitarias. Eso hace, por ejemplo, que en España, en determinadas empresas, viajar de Madrid a Badajoz, ya sabéis cómo está el transporte en España de Madrid a Extremadura, sea más caro que, por ejemplo, viajar de Madrid a Lisboa, lo cual es verdaderamente ridículo. El sistema de concesiones tiene graves problemas, graves deficiencias y acaba provocando unas concentraciones y unas distorsiones en los servicios que hacen que desde luego no sea lo mejor. La alternativa tampoco es perfecta, porque lo que puede ocurrir si abrimos la libre competencia es que aquellas rutas que no sean rentables, las empresas no van a querer afrontarlas, no van a querer hacerlas y por lo tanto muchos lugares se podrían quedar sin servicio. Bueno, precisamente servicio, Estado, impuestos, para eso está el Estado, ¿no? Para que aquellos lugares donde no es económicamente rentable que se muevan personas, al menos se pueda garantizar una mínima movilidad para las personas que viven en determinados lugares a cuenta de las arcas públicas. Esto sería una acción sana y social de los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, pero eso está muy lejos de llegar a donde a nosotros nos gustaría, aunque en cierta medida se hace. Bueno, la cuestión es que todo este sistema tan antediluviano que tenemos, lo que ha provocado es que España sea el país más caro de Europa para viajar en autobús. Y esto cuando somos el segundo país en el que más viajeros hay en autobús circulando por el Estado, recorriendo la piel de toro, y eso todo y cuando en España desde el año 2008 se ha reducido a la mitad el número de personas que viajan en autobús. Ojo, desde el año 20 ha habido un repunte importante promovido por la movilidad de los ciudadanos en este país y yo creo que también por el boom de la inmigración, de las personas que llegáis a nuestro país y que todavía no tenéis los suficientes medios económicos como para poder tener vuestros propios sistemas de movilidad o simplemente queréis ahorrar porque necesitáis ahorrar y hacéis muy bien, seáis inmigrantes, seáis españoles, seáis quien seáis, si elegís el transporte en autobús es porque no os queda más remedio económicamente o por cualquier otro motivo que le siga después, ¿no? Es un servicio de transporte modesto, pero lejos de estar en declive, está volviendo a crecer otra vez. Y vivimos, como digo, en un sistema que además en España es el más caro de Europa, 0,077 euros por kilómetro. Para que tengas una comparativa, Alemania 0,056 euros el kilómetro, Francia 0,054. UK 0,041 y Portugal 0,037. Sorprendente, ¿no? Bueno, pues lo más sorprendente todavía es que precisamente por este sistema de concesiones no haya empresas privadas que puedan ofrecer el servicio, aunque ya existen nuevas empresas encargadas de optimizar la oferta y la demanda a través de Internet, como pueden ser BlaBlaCar o como pueden ser Flixbus. Y precisamente BlaBlaCar ha hecho una cosa muy inteligente, que es que está empezando a operar en España, ya lleva un tiempo operando y de hecho tiene su propia flota de autobuses. ¿Y esto es cómo es posible? Bueno, pues muy sencillo, porque entre España y Francia hay un tránsito importante de viajeros, BlaBlaCar es francesa y al igual que con los trenes, pues han decidido poner líneas de autobús que van a Francia. Y el truco, que es un truco muy inteligente, es que han empezado a alimentar este mercado con rutas que siempre salen del país. Y al ser rutas transnacionales sí que pueden operar en España, pero tienen un déficit
muy grave, muy importante, que es el cabotaje. Es decir, que tú te haces, por ejemplo, eso sería maravilloso, un Madrid-Toulouse con paradas en Zaragoza o en Valencia, en Barcelona, en Tarragona, en Girona, hasta llegar a Toulouse. Y en este caso los autobuses no pueden permitir que se suban personas y que se bajen personas del bus, porque lógicamente eso ya sería un servicio que entraría en competencia con los regulados. Así que lo que se ha inventado BlaBlaCar son líneas de autobús que siempre entran o salen de Francia, ida y vuelta, sobre todo a Barcelona, y lo que hacen también es operar billetes, venden billetes de otras compañías cuyas líneas regulares, que sí que tienen paradas intermedias, terminan en un hub donde te puedes subir a un autocar de BlaBlaBla o BlaBlaBlus, como quieras, BlaBlaBus, para irte a Francia o para volver de Francia a España. Y así están creando un mercado, están creando una demanda y están ayudando y favoreciendo a que haya más competencia e igualmente también a que la gente tenga más capacidad para elegir. París, Toulouse, Perpiñán son ubicaciones que están cerca de la frontera o no, como la mismísima París, en las que ahora se puede viajar en autobús con otro sistema colaborativo en el que se intenta rellenar autobuses con viajeros para poder reducir los costes, para poder reducir el precio de los billetes. Y personalmente yo creo que precisamente este transporte colectivo, aunque esté tan denostado, cada vez tiene más demanda precisamente porque hay muchas personas que habitan el país que tienen poco poder adquisitivo o que directamente quieren ahorrar. Es algo fundamental para poder vertebrar el Estado más allá del transporte privado y más allá del ferrocarril, que en algunos lugares del Estado no solamente es muy deficiente, sino que se ha dejado de la mano de Dios o se ha abandonado directamente por líneas de alta velocidad, por las que hay tortas, por las que hay peleas para que paren en nuestro poblado, cosa que es muy minoritario y que evidentemente no para en muchos sitios donde ahora ya no hay trenes disponibles y tienen que utilizarse autobuses igualmente. Otro de los motivos por los que las líneas de buses están creciendo. La gran pregunta, la gran cuestión es que este sistema antediluviano y pseudo-medieval sobre el que se mueve la normativa en España se acabará rompiendo de una vez con una nueva normativa, se acabará liberalizando y podrá entrar la competencia y nuevas formas más ecológicas y mucho más óptimas desde un punto de vista económico de, valga la redundancia, optimizar las rutas para que las personas puedan viajar con los mínimos costes. Así que nada más, queridos amigos, sorprendente, hay un lobby realmente, hay presión para que esto cambie, para que se liberalice. Yo no sé si tú eres usuario o no de autobús de línea, yo durante mucho tiempo lo fui también, para ir, por ejemplo, a Madrid, de Madrid a Toledo. Estuve viviendo en la antigua capital del reino durante 4 años y bueno, pues son servicios que lo utilizan muchísimas personas y puedes atisbar muy bien en estos trenes y en los trenes de media distancia y los trenes de cercanías la importancia que tiene el transporte público en gigantescas capas fundamentales de la sociedad. Yo personalmente espero que no desaparezcan y que la normativa cambie para que todo el mundo se pueda beneficiar de todos los avances técnicos que tenemos hoy en día. Y ahora, si te apetece, te dejo con mi vídeo de anécdotas de BlaBlaCar, con luz natural y unos cuantos kilos de menos, y espero que nos veamos aquí en un próximo vídeo manual para hablar de finanzas, para hablar de economía, para hablar de cuestiones relativas a la salud económica de las personas y al crecimiento personal. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.